Muy buenos días en esta mañana. Qué precioso poder estar nuevamente con ustedes y poder traer esa luz, esa esperanza y buenas noticias. Y saber que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo están de nuestro lado para ayudarnos a enfrentar toda situación y circunstancia de la vida. Recuerde que el viernes pasado les hablé sobre cómo liderar en tiempos de crisis. En la primera parte vimos que en las crisis nuestra respuesta es que debemos aprender que en ese momento de crisis lo primero que debemos hacer es orar. Orar para pedir dirección, orar para pedir el favor de Dios. La oración no debe ser lo último, debe ser lo primero. Pero en esta mañana quiero hablarte de lo necesario de la motivación en tiempos de crisis. En esta segunda parte abordaremos la importancia de cómo motivar en tiempos de crisis. Porque si hay algo real, mis hermanos y hermanas, es que cuando hay crisis, la motivación cae por el suelo. Pero vamos a ver a través de este devocional cómo la motivación produce en las personas que nos rodean una voz de aliento, una esperanza que no se veía. Una de las razones por las que Nehemías logró restituir las murallas de Jerusalén fue porque supo cómo motivar al pueblo. Sabemos que durante muchos años las murallas de Jerusalén cayeron, fueron derribadas. La Jerusalén gloriosa fue saqueada porque el pueblo de nuestro Señor Jesús, el pueblo de Israel, pues desobedeció y no siguió las advertencias de los profetas, y vemos entonces que vino esta tragedia. Las murallas estuvieron derribadas y en 2 ocasiones anteriores el intento de reconstruirlas fue sin éxito. Pero Nehemías no solo encontró una ciudad en ruinas, sino un pueblo desanimado y derrotado. Su primer desafío no fue levantar las murallas, sino levantar a las personas. Entonces vamos a hablar de unos principios para motivar en tiempos de crisis. El primero es que debemos empezar con nosotros. Pues yo no puedo hablar de lo que no estoy viviendo. Entonces, uno de los primeros principios para motivarnos en momentos de crisis o en tiempos de crisis es la primera persona que tiene que ser motivada, eres tú y tengo que ser yo. Entonces Nehemías 2:11 dice, entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Nehemías llegó a Jerusalén, esperó 3 días antes de reunir al pueblo. ¿Por qué? Porque él tenía con sus mismos ojos que ver lo que estaba. Y lo que vio Nehemías fue ruina por todo lado. Tomó esos 3 días para observar y para saber que Dios era el que lo había llevado allí para hacer una obra. Es imposible motivar a otros si no estamos alentados a nosotros, recordándonos cómo Dios nos ha dado las fuerzas para llegar y cómo fue que llegamos hasta esta instancia de la vida. No podemos dar lo que no tenemos. Antes de motivar a otros, asegurémonos de motivarnos a nosotros mismos. Entonces vemos que lo primero que hizo Nehemías fue hacer un recorrido, ver la situación para poder decir, Señor, esto que mis ojos ven es posible ser transformado porque tu mano poderosa hasta aquí me ha ayudado. Lo segundo es la empatía. La empatía es el puente. Miremos entonces lo que dice Nehemías 2:17. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Nehemías mostró empatía. Se conectó con ellos, con lo que estaban pasando, cómo estaba en sus corazones. La empatía es ver con los ojos del otro, es escuchar con los oídos de otros, es caminar con los zapatos del otro, es sentir con el corazón de los otros. La empatía genera confianza y es una respuesta positiva que motiva a los que están a nuestro alrededor a que den lo mejor. El tercer principio es, la verdad no es negociable. Un líder que quiere motivar tiene que ser sensato, tiene que comunicar la verdad, no puede dar falsas expectativas. Nehemías fue transparente y sincero, no escondió el problema al pueblo. Un buen motivador no disfraza la verdad, no la disfraza, sino que la confronta. Recuerda, no puedes conquistar lo que no estás dispuesto a confrontar. Vemos entonces que Nehemías fue
alguien sincero. Habló de la realidad, pero también habló de las posibilidades de hacer algo sobre esa realidad. El cuarto principio es la esperanza. Es una de las claves más profundas de estos 4 principios. El versículo mismo dice, del 2:17, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Un buen motivador siempre da esperanza y muestra una salida al problema. El mensaje de Nehemías fue el problema real, pero la solución es posible. Cada vez que motives a las personas, dales algo que sentir, algo que recordar y algo que hacer. El quinto principio es, tu historia es tu mejor amiga. Dice que Nehemías les contó cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre él y cómo Dios había puesto la gracia en Nehemías en favor del rey Artajerjes para que él le diera el aval de poder ir a reconstruir las murallas. Y mira lo que sucedió. Nehemías 2:18 dice, y al Nehemías decirles esto, ellos comenzaron la buena obra. Finalmente, Nehemías motivó al pueblo con su testimonio personal. Contó cómo Dios le había favorecido y cómo el rey le había proporcionado todo lo necesario para la reconstrucción. Tu historia es la mayor fuente de motivación para otros. Un testimonio es más potente que 100 sermones. La respuesta del pueblo no se hizo esperar. Sí, reconstruyamos la muralla y comenzaron la buena obra. En conclusión, en tiempo de crisis, la motivación correcta no solo mueve sentimientos, sino que también mueve voluntades. Como personas que sabemos liderar en tiempos de crisis, debemos ser capaces de motivar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros cercanos. Debemos recordarles cómo Dios empezó con nosotros y cómo esa empatía que comunica la verdad sostiene esperanza y potencializa con el testimonio nuestro lo que otros no veían. Que Dios te dé la sabiduría en esta mañana y la fortaleza para liderar y motivar en tiempos de desafío. Mi invitación en esta mañana es a animarte, a que recuerdes cómo Dios te salvó, te rescató. Hoy necesitamos inspirar a los que están desanimados. Hoy necesitas aprender a confiar en que Dios te va a usar para levantar la fe de otros, el ánimo de otros. Esto no es cuestión simplemente de cosas humanas, es cuestión del cielo. El cielo quiere que nosotros seamos esos agentes de transformación, esas voces que claman con esperanza de una futura y gloriosa eternidad. Mi hermano y mi hermana, en esta mañana quiero recordarte que hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de creer en que Dios te da la capacidad para que fortalezcas aquellos corazones que hoy están en crisis, pasando dificultades, y que juntos van a ver la gloria de Dios y juntos se van a animar para ver lo que Dios quiere hacer. Dios me les bendiga, Dios me les continúe dando fuerzas y que hoy sea un día para mostrar el poder y la gloria del Señor y que nada es imposible para Dios. Muchas bendiciones en esta mañana.